esto es Tejido Compartido, un espacio donde compartir experiencias de tejido. Si no habéis visto la presentación de este canal, os invito a hacerlo, es justo el episodio que hay delante de este, y en ese episodio explico un poco cuál ha sido la motivación que me ha llevado a abrir el canal, el propósito que tiene este canal y sobre todo, y muy interesante, explico por qué he adoptado este formato de píldoras. Una píldora es algo concentrado, una información concentrada. Pensemos, por ejemplo, en las píldoras médicas o de farmacología, que es un conjunto de activos o de elementos concentrados y que va dirigido a una patología concreta. En el caso de las píldoras en el contexto audiovisual, son recursos, ya sean audios, vídeos, imágenes, que concentran información sobre un tema específico. En mi caso, es el tejido. Voy a intentar de ser bastante variada en la temática de las píldoras. Pienso hacer algunas píldoras sobre patrones o diseños concretos, píldoras de revisión de algún libro de tejido, revistas de tejido o de un grupo de proyectos que tienen algo en común. No sé, voy a tratar de que haya mucha diversidad, pero siempre van a ser vídeos cortos, pero no reel ni shorts de estos que podemos encontrar en YouTube, sino vídeos cortos pero con una entidad suficiente y con un contenido suficiente para que sea interesante para las personas que se acerquen al canal. Esta primera píldora está dedicada a un proyecto concreto y ese proyecto es la camiseta Duna Tee de Juana Román. Esta camiseta yo creo que este verano va a ser muy viral porque he entrado en Ravelry y ya he visto que hay más de 30 proyectos terminados. Sé también que en Sevilla Teje muchas la llevabais puesta y luego también pienso que es una camiseta muy versátil, que puede quedar muy bien como camiseta, pero incluso tejida con un hilado de lana, puede ser también utilizada tipo chaleco en entretiempo o si es más gordito, en invierno. Yo os hablo desde Valencia y para nosotros los chalecos son un recurso muy interesante, porque aquí no hace demasiado frío y cuando no es tiempo de ir con una camisa o pues con un chaleco, siempre vas bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la Duna Tee. Voy a explicaros, sin destripar el patrón, siendo respetuosa con lo que ha escrito la diseñadora, voy a explicaros algunas cosas que son interesantes para motivaros a tejer esta camiseta. Bueno, lo primero es que es una camiseta muy bonita, que sienta fenomenal, porque esta textura que tiene ajusta muy bien. Si te la has tejido, que no va a suceder, pero si te ha quedado un poquito estrecha, la textura cede. Y de todas formas, siempre se ajusta a tu talla. Es interesante coger la talla que toca, pero ya os digo que se ajusta muy bien. Y por otro lado, tiene una cantidad de novedades, de innovaciones de tejido, que yo me he quedado muy sorprendida. Una cantidad de detalles, es, bueno, fantástica. Os comento cuál es la estructura, porque es un poco diferente a como tejemos normalmente. No está hecha de arriba abajo ni de abajo arriba, sino en vertical. La camiseta
Comienza montando los puntos de mitad del delantero con un hilo adicional que después desecharemos. Si puede ser un hilo de color contrastante, mejor. Bien, pues comenzamos desde donde empieza el cuello hasta la parte final inferior de la camiseta. Según el patrón, se montan los puntos que cada una necesite. Y la primera vuelta se hace, el montaje se hace con el hilo adicional y ya desde la primera vuelta se empieza a tejer con el hilado de la camiseta. Y se teje hacia acá, hasta el final del cuello. O sea, se teje desde aquí hasta aquí. Y ahí paran las agujas. Hacemos un montaje para la espalda de la misma manera, desde la mitad de la espalda hasta el final del cuello. Y ya tenemos la banda anterior y la banda posterior tejidas. Lo que nos falta es unirlas, empezando por el delantero hasta aquí. Montamos puntos adicionales en la parte del hombro, haciendo el cuello, según indica el patrón, los puntos que necesitemos, y seguimos tejiendo lo que tenemos en la otra aguja de la espalda. En este momento ya tenemos toda la parte anterior y posterior en el mismo cable, y a partir de ahí se teje hacia allá, se teje, se teje, se teje hasta el final. Y ya tenemos toda la parte, una parte de la camiseta, delantero y espalda, tejida. Al llegar aquí, lo que se hace es, con el método de cierre 3 agujas, juntando la parte de la espalda y el delantero, se empieza a cerrar hasta la sisa. Y ahí en la sisa se para la costura y quedan todos los puntos de alrededor de la manga, quedan ahí vivos para hacer el cierre de la manga, el puño de la manga. Esta costura que hacemos aquí le da muchísima estabilidad a la camiseta, queda fenomenal. Una vez tenemos esta parte tejida, lo que se hace es, a partir del montaje con el hilo provisional, a partir de ahí, desechando el hilo, aunque se puede quedar ahí, no entorpece, pero se recogen los puntos y se hace lo mismo, se teje desde aquí hasta el final del cuello. Y por la parte de atrás se retoman también los puntos del hilo de desecho y se teje también hasta ahí, se montan los puntos para unir, se teje toda la banda anterior y exterior, anterior y posterior hasta que el patrón dice, o si quieres, yo creo que si quieres darle más para que sea más caída la manga, te quedará también más anchita. Bueno, la cuestión es que hasta que acaba la manga. Se cierra también con 3 agujas y quedan aquí los puntos para acabar la manga. Ya está. Ya se ha terminado la estructura de la parte central de la camiseta. Ahora nos quedaría el cuello, acabar las mangas y el elástico inferior. Para esto, Juana propone 3 formas diferentes de acabar tanto los puños como el elástico inferior. Y el cuello ella lo ha tejido en las 3 versiones que presenta con un elástico retorcido de 1 por 1. Sin embargo, antes de hacer el elástico le queda aquí como 2 vueltecitas preciosas que yo cuando lo leí en el patrón, cómo esas 2 vueltas se hacían para que quedaran, que parece que dan la vuelta a la camiseta y a partir de ahí se coge el elástico. Bueno, ese recurso es que me pareció de lo más novedoso y queda fenomenal. Lo lleva aquí en el cuello y abajo en el elástico, o sea, entre la textura del cuerpo y el elástico van esas 2 vueltecitas también. Os voy a dejar fotos de la camiseta puesta y trataré de hacerme una foto señalando
este detalle que os digo, porque es muy, muy interesante. Bueno, luego para acabar las mangas y la parte inferior se proponen tres formas diferentes. Una es haciendo un elástico 1×1, retorcido, tanto en mangas como en cuello como en la parte inferior, pero se puede acabar también de otra manera, que es punto jersey doble y dando la vuelta y cosiendo por detrás o cogiendo los puntos por detrás, y entonces queda la terminación de la manga como de punto jersey doble. Esa es un cierre diferente a lo que hubiera sido el elástico 1×1. Y luego está otro que es también tejido punto jersey doble, pero a mitad lleva una vuelta del revés, con lo cual, esa es la opción que yo he cogido, con lo cual cuando la vuelves te queda el punto del revés en el borde y le hace muy, muy bonito. De verdad que es una camiseta preciosa. Esta camiseta está basada en la Duna Cardigan, que ya hemos tejido este invierno. A mí, que una diseñadora aproveche una textura o un punto para hacer varios diseños y presentar varias opciones, me parece fenomenal, porque es una manera de explotar bien las ideas que tienen, y para nosotras, una vez que sabemos cómo se hace ese punto, pues es muchísimo más fácil. O sea que, porque he visto ya otras diseñadoras que cogen un punto o una textura y lo reproducen en un montón de patrones. Es que a mí me parece perfecto, estupendo, explotar las ideas de esa manera. Entonces, esta camiseta además se llama igual, pero en vez de ser un cardigan, es una camiseta. Por eso se llama Duna Tee, de t-shirt. Pues una camiseta, como os digo. Juana propone, bueno, Juana no, el patrón está tejido con algodón de My Knitted Closet. Yo lo he tejido con algodón orgánico de Musa. Hice la muestra y me daba el número de puntos y de vueltas, me daba, con lo cual lo he tejido y he gastado, no llega a 4 ovillos, creo que me han sobrado 20 gramos del cuarto ovillo. Los ovillos son de 50 gramos y tienen 180 metros cada ovillo, y yo he gastado, ya os digo, me ha quedado un poquito del cuarto ovillo. Bien, una precaución que hay que tener con este patrón: al tejerse en vertical, no hay posibilidad de hacerla más larga si no te gusta cómo te está quedando. A ver, hay posibilidad de hacerla más larga, porque cuando ya está tejida siempre puedes hacerle un elástico más ancho, pero yo no sé si quedará bonito un elástico muy ancho. Por eso os aconsejo que cuando vayáis a montarla, que hagáis muestra de tejido, y en segundo lugar que tengáis en cuenta muy bien cómo va a quedar, y si veis que va a quedar muy cortita, porque es una camiseta crop, no está pensada para que sea larga, si veis que va a quedar cortita, cuando montáis los puntos de inicio, montar más puntos, porque la construcción va a ser igual. Eso no os implicará para nada que podáis seguir el patrón. Entonces montáis más puntos para que al tejer lleguéis un poquito más abajo y os quedará más larga, de manera que con eso ya tenéis solucionado el tema de que os quede más larguita, ¿de acuerdo? Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, ya sabéis cómo se construye, pero es que además en el patrón hay tanta información y tantos recursos adicionales, vídeos, explicaciones, un montón de cosas, con lo cual tejer este patrón es que es un placer. Aparte de que es divertido, de que yo en concreto he aprendido cosas,
no hay ninguna dificultad para conseguir lo que ella te va proponiendo, porque cuando no es un vídeo es una explicación. Va todo muy bien explicado, paso a paso, cómo se hace, porque cuando ves las fotos no te haces una idea real de cómo se teje. Ya os he dicho que hay cosas que hasta que no las estás tejiendo no ves cómo quedan. Aún así, tejed con toda confianza porque luego todo queda estupendo. Bien, pues espero que os animéis a tejerla. Es una camiseta que si elegís un buen hilado con movimiento queda muy bonita y como os digo, seguro que os pasa por la cabeza el tejer la misma pero en un hilado de verano. Os voy a dejar con unas fotos para que veáis cómo queda puesta y hasta aquí la píldora de hoy. Si os ha parecido interesante, os espero en la siguiente píldora. Muchísimas gracias otra vez.